Ya. Comenzamos con aparato genital masculino. Entre los integrantes están mi compañero Let's, mi compañera Dalai y su servidora Samantha. Bueno, el aparato reproductor masculino produce y secreta las hormonas sexuales masculinas responsables del mantenimiento del sistema reproductor. Produce, mantiene, almacena y transporta espermatozoides, o sea, el semen. Se clasifica en los órganos externos genitales y los internos. En los externos está el pene, el escroto y la uretra. Y en los internos están los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, los conductos eyaculadores o eyaculatorios, las glándulas pulvo-uretrales o de Cooper y la próstata. Bueno, la próstata tiene la función de producir el líquido secretado durante la eyaculación. Está irrigado por las ramas de las arterias pudenda interna, vesical inferior y rectal media. Está inervado por fibras parasimpáticas de los nervios esplácnicos pélvicos a través del plexo prostático y por las fibras simpáticas del plexo hipogástrico inferior. Los testículos tienen la función de producir esperma y la hormona testosterona. Están irrigados por arterias testiculares, se drenan por el plexo pampiniforme y las venas testiculares y se inervan por el plexo testicular autónomo. El epidídimo tiene la función de almacenar y madurar los espermatozoides. Está irrigado por la arteria testicular de las ramas epididimarias superior e inferior y se drenan por el plexo pampiniforme, como ya lo hemos mencionado en otras estructuras del pene. Está inervado por los nervios espermáticos intermedio e inferior del plexo hipogástrico superior y el pélvico. Su función de los conductos deferentes es transportar los espermatozoides fuera de los testículos. Está irrigado por la arteria vesical superior, que viene de la rama de la arteria vesical inferior. Se drena por la vena testicular, se inerva por el plexo testicular autónomo y se drena linfáticamente por los vasos linfáticos de los testículos ganglios y de los ganglios linfáticos lumbares. Los conductos eyaculatorios o eyaculadores tienen la función de conectar los conductos deferentes con los testículos y la vejiga. Están irrigados por la arteria del conducto deferente, se drenan por el plexo venoso prostático, plexo venoso vesical. Se inervan por el plexo hipogástrico inferior y se drenan linfáticamente en los ganglios linfáticos externos. Las glándulas bulbo-uretrales o de Cooper tienen la función de segregar líquido que neutraliza la orina, lubrica la uretra y lubrica la uretra previo a la eyaculación. Se irriga por la arteria del bulbo del pene. Y no menciono ni el drenaje venoso, ni la inervación, ni el drenaje linfático porque tiene coincidencias con las otras estructuras del pene. Próstata. Externando un poquito más con las estructuras, es una glándula del aparato reproductor masculino que segrega un líquido que participa en la formación del semen, alrededor del 20% del volumen del semen, de hecho. Está situada debajo de la vejiga urinaria, detrás del sínfisis del pubis, delante del recto, arriba de la membrana perineal y el espacio perineal profundo. Rodea al origen de la uretra masculina y está atravesado por los conductos eyaculadores. Mide alrededor de 3.5 centímetros en su base y aproximadamente 2.5 centímetros en sus dimensiones vertical y anterosuperior.
y su peso es de 18 gramos. Testículos y epidídimo. Los testículos son las gónadas masculinas que están compuestas por lóbulos. Estos que contienen a los túbulos seminíferos contorneados en donde incurre la producción de espermatozoides. Ahí es donde se le llama a esta producción espermatogénesis, la creación de espermatozoides. Las células de soporte secretan hormonas, principalmente andrógenos como la testosterona. Los testículos se encuentran dentro de unas capas de tejido conjuntivo, conocidas como la túnica albuginea del testículo y la túnica vaginal del testículo, las cuales a su vez están envueltas por capas de cordón espermático. Los conductos eferentes del testículo se unen para formar al epidídimo. El conducto deferente es un tubo muscular que se ubica dentro del cordón espermático y es el componente principal del aparato reproductor masculino. Es una continuación del epidídimo y está involucrado en el transporte de espermatozoides desde el epidídimo hasta los conductos eyaculadores. Se fijan, el epidídimo se conecta aquí con los testículos y es el que va descendiendo y el deferente es el que va subiendo otra vez. Su recorrido inicia posterior al testículo y media del epidídimo, dentro del cordón espermático. Atraviesa el conducto inguinal, sale por el anillo inguinal profundo, cruza los vasos ilíacos externos, cruza el uréter, pasa a lo largo de la vejiga y se une al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Conductos eyaculatorios. Los conductos eyaculatorios son tubos delgados con una longitud de 2.5 centímetros que se forman por la unión del conducto de una vesícula seminal con el conducto deferente. Los conductos eyaculadores recorren un corto trayecto a través de la próstata para desembocar en la uretra. Las glándulas vulvoretrales tienen el volumen de una semilla de cereza con un conducto excretor dirigido hacia abajo, delante y medialmente, que perfora la membrana perineal y rodeada por las fibras del músculo transverso profundo del perineo. Las arterias provienen de la arteria del bulbo del pene, de la arteria uretral, que vienen de la pudenda interna. Los nervios son las ramas del nervio pudendo. Los órganos externos del pene son el pene. Los órganos externos del sistema reproductor masculino son el pene, el escroto y la uretra. La función del pene es la micción y la relación sexual. La irrigación está dada por la arteria del bulbo del pene, la arteria dorsal del pene, la arteria profunda o cavernosa del pene. Su inervación está dada por la inervación sensitiva que proviene de una rama terminal del nervio pudendo, el nervio dorsal del pene. La función del escroto es contener los testículos y mantenerlos a la temperatura correcta. Su irrigación proviene de las ramas escrotales de las arterias pudendas internas y externas. El drenaje venoso es la sangre desoxigenada que proviene de los testículos, drena en venas espermáticas pequeñas que están conectadas y forman una red venosa denominada plexo pampiniforme. La inervación está dada por las ramas del plexo sacro, que son responsables de la inervación de la parte anterior del escroto, mientras que el plexo lumbar inerva su región posterior. El drenaje linfático del escroto y el pene va hacia los nódulos linfáticos inguinales y se realiza a través de aferentes hacia la
cadena del grupo de ganglios supromediales ubicados arriba y al medio de la vena safagna magna. La función de la uretra es que esta es un tubo del cual la orina pasa por afuera del cuerpo. La irrigación incluye ramas prostáticas de la vesical inferior y las arterias rectales medias. El drenaje venoso lo dan las venas dorsales del pene y las venas pudendas, que drenan el plexo venoso prostático. El drenaje linfático lo dan los ganglios linfáticos ilíacos internos y los ganglios linfáticos ilíacos externos. Y la inervación está dada por el plexo prostático. El pene es un órgano copulador situado por debajo de la sínfisis del pubis y arriba del escroto. Flácido, el pene tiene forma cilíndrica, es muy móvil, con una longitud de 10 a 12 centímetros en el adulto. En estado de erección, aumenta el volumen, la longitud y además su rigidez, y este se endereza. La raíz del pene se sitúa en la parte anterior del perineo. Está fijada por la inserción de los cuerpos cavernosos al pubis. En la línea media está sujeta por el ligamento suspensorio del pene, el cual viene de la línea alba abdominal, fijando la sínfisis del pubis abajo, y sus fibras elásticas caen sobre el pene para descender a veces hasta el escroto. Cuerpo del pene. El cuerpo del pene cuenta con una cara superior o dorsal, el dorso del pene, y una cara inferior, la cara uretral o escrotal. Extremidad distal del pene. Se divide en dos, en el glande y el prepucio. El glande es liso, tapizado de mucosa en su vértice, y se encuentra en su vértice se encuentra el orificio externo de la uretra. El prepucio es un pliegue de los tegumentos dispuesto en forma de manguito alrededor del glande, y en su cara interna es mucosa. Y pues bueno, yo les hablaré acerca de las envolturas del pene, que tiene varias capas. La primera y más externa es la piel, que es fina, móvil y se prolonga hasta el cuello del glande. Tiene glándulas sebáceas y glándulas prepuciales. Después se encuentra el dartos, que es una capa de fibras musculares lisas dependientes del tejido subcutáneo. Es la continuación del dartos del escroto. Más interno tenemos la fascia superficial, que está compuesta por tejido conectivo laxo que asegura la movilidad de la piel debajo del dartos y es dependiente del tejido subcutáneo. Yéndonos más hacia profundo está la fascia profunda, que es tejido conjuntivo fibroso, algo gruesa, que envuelve a las formaciones eréctiles y contiene a los vasos profundos. Y por último tenemos a la túnica longínea, que es la cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles del pene. En los cuerpos cavernosos es más gruesa que en los cuerpos esponjosos. Ok, ahora les hablaré acerca de los cuerpos cavernosos y esponjosos. Una de las dos columnas de tejido esponjoso que atraviesa el eje, cuerpo del pene, el cuerpo cavernoso forma la mayor parte del pene y contiene vasos sanguíneos que se llenan de sangre para producir una erección. El cuerpo esponjoso rodea la uretra, que el tubo por donde la orina y el semen salen del cuerpo, contiene vasos sanguíneos que se llenan de sangre para producir una erección y mantienen a la uretra abierta durante la erección. Los cuerpos cavernosos absorben 90% de la sangre llevado por las arterias hasta el pene. El 10% restante se queda en el cuerpo esponjoso. Así, estas tres estructuras se expanden a lo largo y ancho para dar como resultado un pene más grande, rígido y capaz de ejecutar la penetración. Después tenemos al escroto, que es un saco cutáneo que contiene los testículos y las partes inferiores del cordón espermático, por ejemplo, el conducto deferente. Además, el escroto permite a los testículos posicionarse fuera del cuerpo. La función principal del escroto es mantener una temperatura adecuada para que los testículos produzcan esperma. Esto se logra mediante el trabajo conjunto de dos músculos, el músculo dartos del escroto, que contrae y arruga la piel, y el músculo cremaster, cuya contracción acerca los testículos al cuerpo cuando la temperatura exterior es baja.
Después está la uretra, que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad del pene, excretor de la orina y de la eyaculación de las glándulas genitales. Se divide en 4 porciones, que son porción intramural, uretra prostática, uretra membranosa y esponjosa. La uretra del adulto mide 16 centímetros y su diámetro es variable. Tiene 3 dilataciones, las cuales son prostática, vulvar y balánica o fosa navicular, con un estrechamiento al nivel del cuello vesical y otro en el orificio externo de la uretra. La uretra, en sus partes, ok, ahora les describiré un poquito de estas partes. Pasa a través de la musculatura vesical, justo por debajo del orificio uretral interno. Mide de 0,5 a 1,5 centímetros de longitud. La prostática es la porción de la uretra que pasa a través de la próstata. Tiene 3 a 4 centímetros de longitud y se extiende desde la base de la vejiga, justo debajo de la uretra preprostática, hasta la porción membranosa de la uretra. El tracto urinario y el reproductivo convergen en este punto, rodeada por el esfínter uretral interno. La uretra intermedia o membranosa es la segunda porción más corta. Conecta la uretra prostática con la uretra peneana. Mide entre 1 y 1,5 centímetros de largo y está rodeada por el esfínter uretral externo. Después tenemos a la uretra esponjosa o peneana, la última y más larga porción de la uretra. Mide aproximadamente 15 centímetros y es divisible en 2 porciones, la uretra pendular y la uretra vulvar. La uretra pendular se extiende a través de toda la longitud del pene, mientras la uretra vulvar está localizada en el bulbo del pene. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.